Página 291. Bienes terrenales del hombre, Leo Berman, 1936. Historia de la riqueza de las naciones. Capítulo 22. ¿Renunciarán al azúcar? El mundo occidental estaba afrontando la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia. ¿Qué hacer? Porque algo tenía que hacerse para sacar el orden del caos creado por el derrumbe del capitalismo. Este derrumbe fue completo, la estructura del crédito, destruida, la industria, paralizada, millones de desempleados, los campesinos arruinados, la pobreza en medio de la abundancia. Por supuesto, había que hacer algo. El viejo orden se basaba en el laissez-faire, pero el viejo orden se había hundido. Eran necesarios los cambios y, en vez del laissez-faire, la regulación y el control organizados. La vida económica, dejada a sí misma, había terminado en un desastre y no podía seguir por más tiempo, dejada a sí misma, sino tomada de la mano y guiada. Debemos planificar. Frente a la paradoja de la pobreza de muchos dentro de la abundancia de pocos, el mundo occidental, como lo hizo Rusia, se volvió hacia la planificación. Pero había una diferencia. En la Unión Soviética, hay producción para el consumo para las masas. En los países capitalistas la producción es para hacer utilidades. En la Unión Soviética, ha sido abolida la propiedad privada sobre los medios de producción. En los países capitalistas, esa misma propiedad es sagrada. En la Unión Soviética, la planificación lo abarca todo y comprende cada esfera de la actividad económica. En los países capitalistas, se planifica parcialmente, en cada esfera, independientemente de las otras. En la Unión Soviética, los planes están concebidos por consumidores y para consumidores. En los países capitalistas, son ideados por productores y para beneficio de los productores capitalistas. Frente a la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia, los países capitalistas inventaron un plan para abordar el problema. Ese plan consistió en abolir la abundancia. Comentario. Entre más productos hay en el mercado, la competencia por obtenerlos disminuye. Si los cigarros y la Coca-Cola escasean, el tendero puede elevar el precio. El autor escribe. Estos fueron los titulares de los periódicos: destruidas las plantaciones de algodón, matan miles de pequeños cerdos, reducidas las siembras de trigo, las plantaciones de azúcar restringen la producción. Todo esto fue realizado según el plan. La Administración de Ajustes Agrícolas, de los E.U. hizo contratos con miles de productores de algodón, trigo, maíz, cerdos, tabaco, azúcar, etc., en todo el territorio norteamericano. Se concertó pagar a estos productores si reducían su producción, es decir, si se acoplaban al plan para abolir la abundancia. En otros países se llevaron a cabo planes semejantes para destruir o restringir. El 3 de julio de 1936, el New York Times publicó esta información de nuestro vecino del sur: el Brasil destruye el 30% de su cosecha de café. Los productores recibirán 5.000 reis por cada uno de los 6.600.000 sacos confiscados por el gobierno. Río de Janeiro, julio 2. Estimando en 22 millones de sacos la cosecha de café de 1936 a 37, más los 4 o 5 millones de sacos excedentes de la cosecha del año pasado, el Departamento Nacional de Café ha establecido una cuota de 30%, para ser destruida. Está pagando a los cosecheros 5.000 reis por cada saco destruido. Al otro lado del océano, en Europa, la misma historia. Esta, de Inglaterra, fue noticia de primera página de la prensa: los ingleses cortan la producción a la manera de los E.U. Ley para contener la producción textil, para que suban los precios. Por Charles A. Selden. Londres, febrero 4, con la aprobación,
esta noche, en la Cámara de los Comunes, en segunda lectura, de la ley para eliminar los usos textiles superfluos, Inglaterra comienza ahora a seguir la política del presidente Roosevelt de reducir la producción, por leyes, para mejora en los precios. Ha habido otras tentativas en esta nación para suprimir los excedentes, en las industrias carboneras y marítimas, por ejemplo, pero los esfuerzos anteriores en ese sentido no tenían detrás fuerza estatutaria. Esta es la que ahora provee la ley de los usos de algodón, la que establece una junta de gobierno con derecho a comprar y poner fuera de servicio los usos que estén en exceso de lo que parece necesario para los mejores intereses de la industria algodonera en general. Según estimaciones iniciales, unos 10 millones de usos, o sea la cuarta parte de los que están en uso, serán eliminados. La mayoría de los fabricantes del Lancashire son partidarios de la ley, a la que se oponen los obreros y los diputados laboristas, alegando que no dispone nada libra esterlina en favor de los que están en peligro de perder sus puestos, al entrar la ley en vigencia. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la finalidad de todos estos planes para abolir la abundancia? El capitalismo liberal de laissez-faire se derrumbó y se hicieron tentativas para planificar. El propósito del capitalismo planificado de los monopolios es el mismo, obtener utilidades. En una economía de abundancia, donde la producción excede al consumo por parte de los pobres, esto solo puede hacerse mediante la restricción del abastecimiento. La producción de más artículos para el consumo haría bajar los precios y por tanto las ganancias. La restricción de la producción, por otra parte, aumenta los precios, y, así, incrementa las ganancias. El planeamiento capitalista es la planificación de la escasez para obtener mayores utilidades. Comentario. Los consumidores en el sistema capitalista, son las masas, los pobres. Un rico, solo puede degustar un plato de frijoles y un par de huevos. Eso no mueve a la economía. El consumo de millones de personas pobres, es lo que activa a la economía. El autor escribe. Por ser esto verdad, está justificada esta censura del New Deal, nuevo trato, por Stolberg y Vinton. Nada hay de lo que el New Deal ha hecho hasta ahora, que no hubiera sido hecho mejor por un terremoto. Un sismo de primera magnitud, desde la costa del Atlántico a la del Pacífico, habría restablecido la escasez mucho más efectivamente y puesto a todos los supervivientes a trabajar, por la mayor gloria de los grandes negocios, con mucha más rapidez y mucho menos ruido que el New Deal. La planificación capitalista tiene otra característica que la distingue, es una planificación a pedazos. Mientras la NRA, Nueva Administración de Recuperación Económica, funcionaba en Washington, circuló una divertida e instructiva historia acerca de Oscar Meringer, el astuto editor del The American Guardian. Era un observador interesado por el trabajo matutino en la oficina de uno de los funcionarios importantes de la NRA. Allí, veía una corriente interminable de industriales que llegaban hablando cada uno del colapso de los negocios. Y escuchaba los planes de cada uno para revivir el cadáver. Después de escucharlos en silencio por varias horas, no pudo contenerse por más tiempo. De un salto, se puso en pie y le gritó al funcionario, el paciente tiene viruelas y se las están tratando grano por grano. Mr. Ameringer nunca se dio cuenta de que era necesaria una planificación completa, que abarcase toda la economía nacional. En vez de eso, vio que había un plan para ayudar a la industria naviera, un plan para ayudar a los agricultores, un plan para aumentar el poder adquisitivo de los obreros. No había nada en los Estados Unidos ni en ningún otro país, que se asemejase siquiera remotamente al plan ruso, que, conscientemente, intenta ajustar las 1001 actividades económicas de la nación en un solo conjunto compacto y orgánico. Esto es posible en Rusia, solamente, porque la propiedad privada sobre los medios de producción ha sido abolida. Donde una autoridad planificadora no tiene derecho a hacer esto,
o aquello, porque, al hacerlo, pisaría los pies al señor propietario. La planificación completa es imposible. Toda decisión hecha por el Gosplan en la Unión Soviética es efectiva, porque es realizada en nombre de una organización total de la actividad del país, la economía nacional soviética, la cual no tiene competidores ni rivales. En cambio, una decisión hecha en un país capitalista, por una autoridad planificadora, es inefectiva, porque favorece solo a un grupo de propietarios, digamos los importadores de azúcares cubanos, a los que se opone otro grupo de propietarios, los productores de azúcar americano. Y, desde que la autoridad estatal no tiene poderes para obligar a que la obedezcan, tiene que balancearse como pueda dando ahora una tajada a uno, después al otro. Mrs. Bárbara Wotton, en su Plan o no plan, muestra lo que ocurre cuando los medios de producción siguen siendo propiedad privada, mientras los instrumentos de producción y sus productos sean propiedad de personas privadas interesadas en los resultados financieros de la operación de esos instrumentos y en la venta de sus productos. Las decisiones económicas mayores deben ser hechas firma por firma, o industria por industria, de acuerdo con el criterio que tengan aquellas personas del curso más ventajoso de tales medidas para su propia industria o firma. La producción de acero será planificada para hacer un paraíso de las siderurgias, la de cerveza, para que el paraíso esté en sus fábricas, la de películas, para que haya en la tierra un cielo para los artistas, y el resultado final puede ser descrito como una comunidad más planificada en su contra que la misma planificación. Si la propiedad privada se coloca en el camino de la planificación central cuando ésta es del interés de los capitalistas, cuanto más falaz es impedir la acción planificadora alegando el interés de toda la nación. Tómese como ejemplo la cuestión de eliminar los barrios miserables. Todo el mundo está de acuerdo con que esas aglomeraciones de tugurios deben ser barridas. Y, entonces, ¿por qué no lo son? ¿Qué es lo que está en el camino de esa obvia necesidad pública? La respuesta es simple. La propiedad privada, la ganancia individual. Hay algunos propietarios que hacen dinero con las rentas que les pagan las casas en esas barriadas sórdidas. Y hay otros cuyas rentas caerían si se construyesen nuevos y mejores edificios para que los ocuparan los residentes en esas barriadas. De tal manera, la eliminación de los barrios de miseria y hambre está bloqueada. O, si se emprende, avanza muy lentamente, se suspende, se vuelve a comenzar y nunca se termina. Así, el beneficio de la comunidad es perjudicado por los intereses de la propiedad privada. ¿De qué modo tan diferente eso mismo se realiza en la economía planificada de la sociedad socialista? Los planificadores tienen, ante ellos, un mapa de la ciudad. Una sección está sombreada, es la del barrio o los barrios en que el pueblo vive en condiciones de miseria e insalubridad. ¿Qué va a hacerse? Pues a remover esas zonas. Con un lápiz se las marca. Y abajo todas. La obra empieza inmediatamente. Donde la propiedad privada no es obstáculo, puede actuarse tan pronto como se siente la necesidad de hacerlo y los planes están concluidos. Donde la propiedad privada está por medio, su interés está en primer lugar y el interés nacional puede esperar o irse al diablo. Esto fue deplorado por el London Times en un editorial publicado el 28 de agosto de 1935. El diario estaba preocupado por el hecho de que la industria manufacturera estaba mudándose del norte de Inglaterra, donde sobraban desempleados en busca de trabajo, hacia el sur, donde las bellezas rurales serían arruinadas por la intrusión de nuevas fábricas en el campo, en la granja y en el bosque. He aquí el lamento del Times: no hay una dirección unificadora para fijar dónde está el interés nacional, fundamental, aunque oscuro, cuando lugares y centros industriales y poblaciones enteras son dejadas económicamente desoladas, mientras otros lugares y otras poblaciones son enriquecidos y aumentados por la nueva industrialización.
Si el genio inventivo hiciera posible el desarrollo de una nueva industria capaz de emplear un gran número de hombres y que no esté atada a una localidad por las condiciones de producción, entonces sería socialmente ventajoso para la industria encontrar su residencia en las zonas deprimidas. Las ventajas sociales, sin embargo, posiblemente, no cuenten nada para quienes, en realidad, deciden dónde la industria debe ser establecida. Ahí está la cuestión. En cada frente, lo que es bueno para la comunidad puede ser dañino para los intereses de la propiedad privada. Para algunas gentes, eso no importa y arguyen que las ventajas de la propiedad privada y el control de los medios de producción contrapesan las desventajas. Señalan el asombroso éxito del capitalismo en los últimos 150 años, produciendo enormes cantidades de artículos variados y estableciendo, especialmente en los Estados Unidos, un alto nivel de vida, sin precedente, para la masa de la población. La siguiente declaración, parte de su plataforma para la industria americana. La Asociación Nacional de Fabricantes iza su bandera en el asta de la propiedad privada. La propiedad privada y el control de los elementos de la producción y distribución son reconocidos como esenciales para la preservación de la libertad y el progreso individuales. La propiedad o control de esos elementos por el gobierno, para una economía planificada, crearía una sociedad estática, una autocracia. La planificación económica nacional, por el gobierno, pretende equilibrar la producción y el consumo, centralizando las decisiones en manos de unos cuantos. El progreso económico y social ha hecho los más grandes adelantos donde la empresa ha sido dirigida por un número infinito de juicios y decisiones individuales, utilizando, así, la habilidad, la inteligencia y el conocimiento de todo el pueblo. Ningún grupo pequeño de hombres puede poseer la sabiduría, la perspicacia y el discernimiento requerido para planear, dirigir y estimular, con éxito, las actividades de todo el pueblo. Esta última frase, viniendo como viene, de los fabricantes que dentro de sus respectivas industrias son reconocidos como quizá los más grandes planificadores del mundo, es, ciertamente, una sorpresa. Son los capitanes de industrias los que han realizado milagros de organización y planeamiento en negocios que, tomados separadamente, tienen más recursos capitales que muchos negocios del mundo, negocios cuyas ramificaciones se extienden por todo el globo. Aquí tenemos a los principales expertos en planear, en la primera nación capitalista, arguyendo en contra de hacer para toda la industria de su patria, lo que tan diestramente hacen para la propia industria. ¿Por qué los capitalistas se oponen a la economía nacional planificada? Pues porque se dan cuenta de que una economía nacional planificada significa, de manera inevitable, la abolición de la propiedad privada, su propiedad privada. Esto es lo que Mr. G. D. H. Cole sugiere en su libro sobre los principios de la planificación económica. Un gran número de capitalistas consideran a sus compañeros, que abogan por un sistema planificado, como peligrosamente heréticos. La mayoría de los líderes del capitalismo defienden con vigor una economía sin planes, porque consideran que es, cualesquiera que sean sus faltas, el único sostén de confianza de los derechos de propiedad. Y Stolberg y Vinton exponen el mismo punto en su cáustico estilo, para descansar seguros en su control antisocial de la industria, con objeto de estar libres para hacer decisiones contra el resto de nosotros, en su propio beneficio. La gran propiedad no puede posiblemente arbitrar su control de la sociedad. Los Weir, los Teagles y los Loan se dan cuenta de que deben sabotear hasta los esfuerzos más confusos para la planificación económico-social. A pesar de toda su brutalidad social y su ignorancia económica sienten y no se equivocan, que la planificación auténtica significa la construcción socialista, no la recuperación capitalista. Quizá, otra explicación de la oposición capitalista a la planificación nacional sea que ésta debe, necesariamente, hacer de la cuestión de la distribución de los ingresos un tema de discusión. En la teoría capitalista, la distribución de los ingresos, no importa su desigualdad, está justificada como una ley natural.
De esto, nos dio la seguridad uno de los primeros economistas americanos, el profesor John Bates Clark. En el prefacio a su famoso libro La distribución de la riqueza, el profesor Clark escribió: es el propósito de esta obra mostrar que la distribución del ingreso de la sociedad es controlado por una ley natural y que esta ley, si funciona sin fricciones, daría, a cada agente de producción, la cantidad de riqueza que ese agente crea. La libre competencia tiende a dar, al trabajo, lo que el trabajo crea a los capitalistas, lo que el capital crea y, a los empresarios, lo que la función coordinadora crea. A cada agente, una participación distinguible en la producción, a cada uno su premio correspondiente. Tal es la ley natural de la distribución. Con la acusación de que la distribución del ingreso es toscamente injusta, los capitalistas podían encogerse de hombros y decir: ¿y por qué meterse con nosotros? Cada uno obtiene lo que merece. Es una ley natural. Pero, en una economía nacional planificada, la cuestión de la distribución del ingreso no es tan ligeramente descartada. Se convierte en un tema agudo, no determinado por fuerzas impersonales, sino una importante tarea de la autoridad coordinadora central. En los países democráticos, donde la autoridad sería incluida por el sentimiento de la masa popular, no hay duda de que la ancha brecha que hay actualmente en la distribución del ingreso sería considerablemente atenuada. Para las masas, más ingreso y, para los capitalistas, menos, según el plan. Por estas razones, no debe extrañar que los líderes de la oposición a cualquier cambio como el mencionado sean los capitalistas. En ciertos países, ellos no pueden ayudarse a sí mismos. El hundimiento de la vida económica es de tales proporciones y la marcha adelante de la clase trabajadora es tan amenazadora que los capitalistas ven la necesidad de una autoridad central coordinadora, pero quieren asegurarse que es su autoridad, actuando por sus intereses. Y esto solo puede lograrse aplastando las fuerzas militantes de la clase trabajadora. De aquí que los capitalistas recurran al fascismo. En Rusia, la revolución de la clase trabajadora ha tenido éxito. Pero la desilusión, el hambre y la miseria que siguieron a la desastrosa Primera Guerra Mundial, ganó muchos reclutas para los cuadros revolucionarios por doquier. Viendo que las oportunidades para mejorar su posición decrecían rápidamente, las clases medias también se mostraron descontentas. El orden establecido, aunque no había sido derrocado, estaba definitivamente tambaleándose. Esto fue particularmente cierto en Italia y Alemania. Los capitalistas de estas dos naciones fueron afrontados por una clase trabajadora revolucionaria que amenazaba su poder. Por eso dieron dinero y ayuda a los camisas negras de Mascolini y a los camisas pardas de Itelere, a cambio de favores futuros. El mayor favor habría de ser el aplastamiento del movimiento organizado de la clase trabajadora. Los dos líderes, el italiano y el alemán, cumplieron. Porque el fascismo que cayó sobre Italia y el nacionalsocialismo, nazismo, que cayó sobre Alemania fueron dos movimientos contrarrevolucionarios. El orden establecido, poder capitalista y privilegio, estaba asegurado. La obra fue difícil. La propaganda que iba a dejar a un lado la masa socialista tenía que ser hábil. Y lo fue. Los cuadros del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán fueron engañados, con frases de corte socialista, para enganchar a los descontentos. Por ejemplo, en el famoso programa nazi de 25 puntos, se incluyó estos 3.11, abolición de los ingresos no ganados por el trabajo. Punto 12, confiscación implacable de todas las ganancias producto de la guerra. Punto 13, demandar la nacionalización de todos los negocios que hasta el presente hayan estado formando compañías, trust. Esa fue la promesa. ¿Fue cumplida? Véase la respuesta dada por el corresponsal en Berlín de The Economist,
de Londres, el 1 de febrero de 1936. La tranquilidad relativa del año pasado, sin embargo, fue conseguida por una actitud de magistral inactividad hacia el programa del partido, la continuación vigorosa del cual habría precipitado peligrosos conflictos entre los intereses opuestos que apoyan al partido nazi. El tema de socialismo contra capitalismo, que una vez atrajo al partido a numerosos pobres, ha degenerado en un mero cambio de palabras de reclamo de escasa significación. Por otra parte, se afirma que el socialismo está en marcha. Esta semana se aseguró oficialmente que ya ha reemplazado al capitalismo, pero, al mismo tiempo, se declara que el capital privado, tanto en tierras como en la industria, no solo debe quedar intacto, sino que debe hacer utilidades. Puede decirse, en defensa del régimen nazi, que 3 años en el poder es demasiado poco tiempo para poner en vigor las radicales promesas de su programa. Es un argumento legítimo. Pero la tendencia es inequívoca. 3 años en el poder han sido suficientes para que los nazis destruyesen los gremios, se apoderasen de sus fondos y sumiesen a sus líderes en la cárcel. Esos 3 años de poder alcanzaron para que los nazis redujeran los jornales y cortaran los servicios sociales, en resumen, para distribuir el ingreso nacional de acuerdo con los deseos del gran negocio. De Italia viene una historia muy semejante. He aquí uno de los últimos pronunciamientos de Mascolini sobre la gloria del fascismo. Hubo antes otros muy parecidos. En esta economía, los obreros han venido a ser colaboradores del capital, con iguales derechos e iguales deberes. Estas son las palabras. ¿Cuál es la realidad? Búsquese, en Europa por dentro, de John Gunther, una pista. Es indudable que uno puede reunir una aparentemente impresionante lista de fuerzas anticapitalistas en el Estado corporativo. Ningún patrono puede despedir a un obrero sin el consentimiento del gobierno. Ningún capitalista puede emprender una actividad independiente, relativamente secundaria, como ampliar su fábrica, sin la aprobación del Estado. Los jornales son determinados por el gobierno. El propietario de una manufactura no puede liquidar su negocio sin permiso del Estado. El gobierno controla sus fuentes de crédito y se apodera de una gran parte de sus ingresos, mediante impuestos draconianos. Por otra parte, las desventajas del trabajo, bajo el fascismo, son infinitamente más severas. Los obreros han perdido el derecho al contrato, sus gremios han sido disueltos, sus jornales pueden ser, y lo han sido, reducidos sin compasión, por decreto sobre todo, han perdido el derecho a la huelga. Además, el capitalista, aunque haya sufrido inconveniencias, mantiene su privilegio fundamental, que es el de obtener utilidades. El fascismo, tal como Mascolini lo impuso, no era probablemente un artificio deliberado para apuntalar la estructura capitalista, pero ha tenido este efecto. La restricción de la movilidad del capitalismo fue realmente una prima que los capitalistas estaban deseando pagar, para lograr plena seguridad y protección contra las demandas del trabajo. El colorido y ritmo de la revolución fascista, en contraste con la de Rusia, es retroactivo. Mascolini fanfarronea con frases como la de iguales derechos e iguales deberes, pero la descripción de Mr. Gunther de los actuales acontecimientos en Italia es muy diferente. Algunos privilegios capitalistas han sido aminorados, pero el derecho fundamental a las ganancias privadas, permanece lo mismo. Frente a esto, el trabajador ya no tiene derecho a la huelga, sus gremios no existen y sus jornales han sido rebajados. Sin embargo, es obvio que algo significativo está ocurriendo, tanto en Italia como en Alemania, al capital y al trabajo. En las dos naciones, una fuerte autoridad estatal dicta a los capitalistas, de manera singular. Aunque la propiedad privada no ha sido abolida y la industria todavía tiene la utilidad como motivo central, es cierto que, a los capitalistas individuales, en cierto sentido, se les ha cortado las alas. ¿Y con qué finalidad han sido restringidos los privilegios capitalistas?
¿Qué está detrás de la ayuda a la agricultura, de la campaña para la autosuficiencia, del rígido control de las importaciones, del subsidio a las exportaciones y del control de los recursos bancarios que se efectúan en los dos países fascistas? La respuesta es breve y horrible: la guerra. Es obvio para todos que el rearme, la preparación para la guerra, es el motivo impulsor detrás de la febril actividad de la autoridad del Estado. No lo niegan los líderes de ambos gobiernos fascistas. Por el contrario, hacen, de ello, una abierta jactancia. Tanto Mascolini como Itelere, son reconocidamente admiradores de la guerra. Escuchad a Mascolini hablar de ella: por encima de todo, el fascismo no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. Solo la guerra puede llevar a su más alta tensión toda la energía humana y poner el sello de la nobleza a los pueblos que tienen el coraje de afrontarla. Así, la doctrina que se funda en el dañino postulado de la paz, es hostil al fascismo. Pero esto no es más que palabras y ya hemos aprendido a desconfiar de las palabras de ese origen. ¿Qué muestra la realidad? La cita anterior data de 193x en 1935 y 1936, los ejércitos fascistas estaban invadiendo Etiopía. Esta promesa fue cumplida. Ahora escuchamos a Itelere hablando del mismo tema: en la guerra eterna, la humanidad ha llegado a ser grande. En la paz eterna, la humanidad será arruinada. En los momentos en que se escribía lo anterior, los ejércitos nazis no estaban en marcha, pero, que lo estarían antes de mucho tiempo, es evidente para todos. Alemania ofrece el pavoroso espectáculo de una nación forzada a adaptarse a todos los esfuerzos, a soportar penosos sacrificios, a dirigir cada actividad hacia el rearme y, a esto, ha de seguir la guerra. El corresponsal del New York Times lo sintetiza en un despacho a su periódico, el 22 de marzo de 1936: fundamentalmente, la situación económica de Alemania gira en torno a la cuestión de cómo financiar el rearme. El fascismo significa la guerra. Y significa la guerra no meramente porque a los líderes de ambas naciones fascistas les guste luchar, sino porque la economía fascista es economía capitalista, con la misma necesidad de expansión y la misma ofensiva hacia los mercados, que son las características del capitalismo en su periodo imperial. Cuando la economía capitalista se hunde y la clase trabajadora marcha hacia el poder, entonces, los capitalistas se vuelven al fascismo, como salida. Pero el fascismo no puede resolver su problema, porque, desde un punto de vista económico, en su sistema, nada fundamental ha cambiado. En la economía fascista, como en la economía capitalista, la propiedad privada de los medios de producción y la utilidad como objetivo principal, son básicos. Hay una moraleja, para los capitalistas, en la historia de Arthur Morgan, de cómo, en las Indias Orientales, capturan a los monos. Toman un coco y hacen, en la corteza, un agujero lo bastante grande, nada más, para que la mano vacía del mono pase a través. Colocan, en el interior, unos terrones de azúcar. Después, atan el coco a un árbol. El mono desliza su mano dentro del coco, agarra el azúcar e inmediatamente pretende retirar la mano. Pero el agujero no es lo bastante grande para que el puño cerrado del simio, con los terrones, pueda salir. Y, como la gula del animal no tiene límites, prefiere morir, con la mano presa en el coco, a renunciar al azúcar. Página 303.